a grabar. Listo. Bueno, eh, lo que estuvimos viendo la semana son las características, la propagación de las ondas sonoras y cómo se representan para estudiar, o sea, se representa como un modelo ideal, ¿es cierto? Comenzando por una onda simple que es una sinusoide, que es la descripción que haría, por ejemplo, el seno de una circunferencia en el tiempo, digamos, en una línea de tiempo. Es como si quisiéramos rodar eh, una, una pelota, nada más que cuando llega al punto cero pasa al negativo. Pero no importa, no nos detengamos en eso porque es inútil. Lo importante es que ustedes sepan que la onda sinusoidal es simplemente una cosa ideal y, como les dije la vez pasada, lo que más se aproxima en la naturaleza es la horquillita esa que se llama diapasón y que usan los directores de coro para tomar la nota. No solo los directores, bueno, se usa siempre. Cuando vos no tenés un instrumento, eh, por ejemplo, ahora los instrumentos electrónicos no tienen el problema de la afinación. Te compras un piano eléctrico y tocas el la, uno de los la, o sea, hay varios la, o sea, uno por octava, pero es el la 4 que se llama, porque es la octava 4, y sabes que eso es 440, que vibra en 440. Pero ¿qué pasa? Ahora, a propósito de lo que estamos hablando, la nota del piano no es una sinusoide, ¿sí? Es una onda, ¿sí? Es una onda que tiene una frecuencia de 440 ciclos, ¿es cierto? 440 Hz. Entonces, esos 440 Hz son una altura, son una sensación de altura que en la escala musical es la nota La, de la octava 4. Ahora vamos a hacer ese tema, porque como ustedes vieron, nosotros escuchamos de 20 ciclos hasta 20.000 ciclos, o sea que 440 estaría ni siquiera en la mitad de la escala audible, ¿se entiende? O sea, si yo haciendo en el piano me voy a hacer los agudos, la frecuencia va a aumentar. Entonces, por ejemplo, después les voy a explicar por qué, pero el La de la octava siguiente, la octava 5 vibra a 880 ciclos, el doble. Y el de la otra a 1760. Es el doble de 880. Y así se va por octavas, ¿eh? Se va duplicando la frecuencia. ¿Sí? Así hasta la última octava del piano. Y a medida que bajo, en la octava 3 por ejemplo, vibra a 220 Hz. Y en la octava 2 a 110 Hz. Y en la octava uno a 55 Hz. Porque a medida que me voy hacia el grave, ¿eh? La frecuencia baja. Por eso los instrumentos bajos y los instrumentos altos, contralto, contrabajo, pues son frecuencias bajas, frecuencias altas. Todo eso está en relación a nuestra sensación de altura. Por eso se llama alto y bajo, ¿no es cierto? La sensación de altura, lo que hace que más alto, más agudo, más bajo, más grave. ¿Eh? Bien, la sinusoide, como les digo, es una representación de una onda simple. Ahora, ningún sonido de la naturaleza es simple. Todas las ondas son complejas. ¿Eh? Entonces, eh, acá ustedes ven en la pantalla, dice sensación de altura, que es lo que estamos hablando ahora justamente, sensación que nos da las notas, cuando discriminamos esta nota más aguda, más grave, esa es la sensación de altura, que está relacionada con la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, para que nosotros tengamos una sensación de altura, para que exista la altura, para que haya una nota, ese sonido tiene, es- es- tiene que ser una onda periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Como vimos, o sea, que se repita un ciclo, un periodo, es un periodo de tiempo, o sea que son eh, 1000 Hz, o sea que quiere decir que oscila, quiere decir que ese periodo se produce 1000 veces por segundo. ¿Mm? Entonces quiere decir que un milésimo de segundo dura el periodo. Pero todos los periodos son iguales, porque si no variaría la frecuencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en una onda periódica tenemos sensación de altura, de una altura fija. Yo hago
a, yo estoy manteniendo allí la misma frecuencia. ¿Eh? Y hago a, es una frecuencia más baja, periódica, pero más baja. Y hago a, es la octava, a, ¿cierto? Y por supuesto, como soy varón, más arriba que eso no puedo hacer la otra octava. Tendría que hacer. O sea que ya es una voz femenina. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que esa frecuencia más alta, por eso la podría cantar una contralto, ¿cierto? Y la voz más grave, es más grave yo no tampoco puedo porque yo no soy bajo. Por eso las voces tienen cuatro categorías básicas, que son soprano, contralto, soprano la más aguda de todas, contralto, los varones, tenor, sería el caso mío, y bajo. Como yo no soy bajo, no puedo cantar la octava más baja de esa nota, y como no soy contralto, obviamente, no puedo cantar la más alta. ¿Mm? Entonces, eh, primero son ondas periódicas, entonces nos dan esa sensación de altura. Por otro lado, como las ondas no son simples, tiene que tener lo que se llama, o sea, o tienen, además, porque son periódicas, tienen lo que se llama un espectro armónico. Y esto ya es un poco más complicado. Y tienen que entender muy bien lo de la sinusoide, lo del período, lo de frecuencia y lo de la amplitud de la onda también, digamos, porque ahora después vamos a ver, ¿de acuerdo a la amplitud? O sea, así como la frecuencia está relacionada con la sensación de altura, la amplitud de esa onda, cuanto más amplia es, está relacionada con la sensación de intensidad. ¿Mm? O sea, quiere decir que suena más fuerte o más suave, digamos, cuanto más amplia es esa onda, la amplitud. Eso lo vimos la clase pasada. Y hoy lo vamos a ver porque lo vamos a repasar en el Audacity. ¿Qué pasa con los espectros armónicos? ¿Qué quiere decir? Los espectros armónicos son el contenido que tiene una onda compleja. Y según el teorema de Fourier, que es el que investigó todas las ondas periódicas, dice que toda onda compleja está compuesta por una sumatoria de ondas simples. Por eso, haber entendido lo de la sinusoide, que es una onda simple, nos permite ahora entender que todas las ondas complejas, como mi voz, como una nota de piano, de violín, de flauta, el instrumento sea que pueda producir una nota, que yo le identifique, o sea, como nota, como una altura, eh, va a producir una onda compleja que se descompone en una sumatoria de ondas simples. ¿Mm? Ahora, esa sumatoria de ondas simples tiene una lógica que es la siguiente. Esa frecuencia que produce la altura que nosotros escuchamos la nota La, escuchamos 440 ciclos por segundo. Ese ciclo es el ciclo máximo, digamos, es la frecuencia, es la altura que nosotros escuchamos. Esa frecuencia que tiene, perdón, esa onda simple, o sea, la, 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 la más grande de las ondas simples que componen esta onda compleja, ¿sí? Según Fourier, que se componen muchas, va a haber una que es la más grande de todas y que va a ser la que está vibrando a 440 ciclos. Es como si fuera una... Es una sinusoide, ¿cierto? Lo que pasa es que no es la única. Hay muchas más. Las demás son todas frecuencias que son múltiplos enteros de esta frecuencia que nos da la altura, 440, que se llama frecuencia fundamental. ¿Estamos? Quiere decir que hay una sinusoide que vibra 440 veces por segundo, que es la fundamental,
y que nos da la sensación de la nota La. ¿Sí? De la nota la octava 4 del piano. La del tono del teléfono, de los teléfonos de tubo, que es el patrón de afinación. Por eso insisto en la 440 porque es el patrón de afinación, digamos. Como podría haber sido el patrón de afinación, históricamente fue cambiando. Ahora qué sé yo, hace más de un siglo que es 440, pero en algún momento, es más, los tangueros solían usar otro patrón, 445, que es casi imperceptible, pero les digo, por decir, es algo arbitrario, ¿se dan cuenta lo del 440? Es cultural, digamos. ¿Eh? Entonces, las demás frecuencias, esta frecuencia fundamental es la que determina la altura. Después, el resto de las frecuencias que componen este espectro van a determinar el timbre. ¿Eh? Van a determinar el timbre. ¿Qué es el timbre? Es la cualidad del sonido. Es lo que va a hacer que esa onda tenga una forma, que sea compleja, pero que sea distinta según la fuente sonora que la produce, y que nos determina el timbre. La forma de esa onda determina el timbre. ¿Por qué a qué se debe la forma de esa onda? Se debe a cuál de esos componentes que Fourier dice, la teoría de Fourier dice, que hay una cantidad infinita de componentes, pero no necesario van a estar todos. Estos componentes que son múltiplos enteros de esta frecuencia fundamental, es infinita la lista. O sea, vamos a tener la fundamental, después vamos a tener otra frecuencia que vibra al doble, otra que vibra al triple, otra que vibra al cuádruple, al quíntuple, y así hasta el infinito. Pero ¿qué pasa? Eh, en un, en un instrumento no están todas. Y esas frecuencias van a determinar la forma de la onda y por consiguiente el timbre característico de ese instrumento o de esa fuente. Llamémosle fuente porque no necesariamente es un instrumento musical. O sea, ¿cómo se dice? Artefacto que pueda producir una nota, si yo toco, qué sé yo, acá no tengo nada a mano, pero por ahí golpeo una copa de vino, y produce una nota, ¿no es cierto? Lo mismo, está produciendo una onda compleja que tiene determinados componentes espectrales, ¿eh? Que producen un espectro armónico. Si no fuera armónico, el espectro, justamente podemos ver que hay otros espectros. ¿Eh? Pero si el espectro armónico es justamente este que Fourier dice que consiste en una sumatoria de múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, que es esta, que es la que nos da la altura, la sensación de altura. Quiere decir que 440 es la nota La. Pero los componentes, los múltiplos enteros que estén junto a esa frecuencia fundamental, van a hacer que yo escuche un sonido que podría ser una flauta, o podría ser una copa, o podría ser, qué sé yo, cualquier otra cosa, una voz humana, que produzca esa La. ¿Se entiende? O sea, eso va a determinar la forma de onda y por consiguiente el timbre, que es la cualidad del sonido. Ahora vamos a ver unos ejemplos en Audacity. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto, No sé si tiene que ver estrictamente con esto, pero ya que hablaba de notas, siempre tuve la curiosidad por entender qué significa cuando hablan de que una persona tiene oído absoluto. Entiendo que tiene que ver con la capacidad para detectar las distintas notas, pero no entiendo bien qué claro. significa. Sí, lo del oído absoluto, eh, yo no me acuerdo dónde lo leí, pero obviamente era un documento científico, ¿sí? Dice que todo el mundo lo tiene al nacer y que después lo pierden generalmente, o sea, muy poca gente lo conserva y
y no necesariamente tiene que dedicarse a la música. O sea, puede Esa ser era mi duda, porque, claro, el o electricista sea, que no, tiene no oído entiendo si absoluto. una, pero claro, o sea, tenés que ser músico para saber si lo tenés, No. o Ah, para saber tal vez sí, para no, saber tal pero vez es una sí. cuestión ¿Por qué? fisiológica, o es una cuestión Claro, de es la como decir, forma del oído, ok. el oído absoluto tiene la capacidad, yo no lo tengo, es decir, esta nota es un La 440. ¿Te das cuenta? Entonces, si el tipo está entrenado, puede relacionar a partir de ahí qué notas son las otras que escucha. Es como decir, si vos tuvieras, es una cosa muy loca, es porque es como si tuviera marcado, es como si, vamos a llevarlo a otros aspectos de nuestros sentidos. Es como si vos tuvieras la capacidad de darte cuenta que ahora, en este momento, hace 37 grados de temperatura. ¿Entendés? Cuando hace 37 grados, vos te das cuenta, ah, mira, está haciendo 37 grados. ¿Y cómo sabés Claro, si no tenés termómetro? Y porque tengo oído absoluto, ¿me entendés? Tengo temperatura sí, absoluta. Entonces, en base a eso, vos te podés entrenar para decir, por lo menos lo primero que te va a dar cuenta, si hace más o hace menos de 37. Es como que tenés una referencia incorporada. Ese es el oído absoluto, que no sirve para nada, en realidad. O sea, hay claro, mucho verso, ¿viste? Qué sé yo, Charly García, que tiene oído absoluto, entonces claro, lo hace más genio y todas esas cosas, ¿te das cuenta? Pero son todos versos. En realidad el oído absoluto no sirve. Lo que sirve es el oído relativo. Es que vos a partir de una referencia puedas relacionar lo restante. ¿Entendés? Si tenés oído absoluto, la tenés vos la referencia. Y si no, va y toca, claro, agarrá el teléfono, tenés un teléfono de tubo y decís, bueno, este es la 40, quiere decir que entonces aquello es tal y tal y tal. ¿Te das cuenta? claro, claro, Es sí. como que tenés, Pero es es como un como, talento que también se entrena, pero también hay que saber, obviamente, de no, música y, el talento está justamente en la relación que vos, si vos lo podés relacionar, cuán bien relacionás con el resto. Pero eso es como si vos tuvieras sonando permanentemente el tono del teléfono en tu cabeza. ¿Te das cuenta? Eso es el claro, oído absoluto. Nada más que no necesariamente es 440, no sé qué frecuencia y si es en todos los casos la misma, no lo sé. Eso no lo sé. Bueno, este es el Audacity, lo abrimos la vez pasada. El Audacity es un editor de audio, o sea, quiere decir que yo puedo eh, manipular los archivos de audio ya digitales, obviamente. O sea, porque una vez que entraban a la computadora ya son digitales, ¿es cierto? Y después cuando salen, o sea, cuando yo los escucho por el parlante de la computadora, la computadora los está convirtiendo en analógico de nuevo, para que salga por el parlante, que es un traductor, y que también los convierte en ondas de presión sonora. O sea que hay una conversión de digital a analógico, para que el parlante pueda actuar, y el parlante es un transductor de eléctrico a ondas de presión sonora, y así nos llega al tímpano. Eso es lo que vimos la clase pasada. Así como las representaciones que nosotros vamos a ver de las ondas, o sea, no tiene nada, es una construcción que hace la computadora, es un cálculo que hace para que nosotros lo podamos ver. Porque el audio, lo que la computadora tiene adentro son números nada más, y cálculos. Entonces, a nosotros es como sería lo que se llama una interfase, digamos, para que yo pueda, una interfaz, para que yo pueda entenderlo, entonces me lo tiene que mostrar de una manera y me la dibuja la onda, la computadora. Y esos dibujos que hace son archivos también, que genera la computadora automáticamente. Cuando yo abro un archivo de audio, cualquier programa que sea, me va a generar automáticamente un archivo de imagen, que lo tiene que fabricar para que yo lo pueda ver. ¿Se entiende? Para lo pueda ver representado. Entonces, ese archivo de imagen, les digo, porque ustedes van a encontrar que cada vez que abren un archivo de audio con Audacity o con cualquier programa, van a encontrar otros archivitos que varía el nombre de esos archivos, porque cada programa genera el suyo, digamos, y que si los borramos no pasa nada, porque cuando lo volvemos a abrir los vuelve a generar.
Porque si no, no tiene forma de que lo veamos. ¿Entiendes? Ahora, lo que no Perdón, podemos borrar Sergio, son... te Sí. interrumpo una cosa. Esto se aplica a los programas que vos estás mencionando, que son de edición de sonido, pero también se aplica a los programas para subtitulado, que hacen lo mismo. También nos Ah, representan la onda sonora para que podamos, para que nos ayude a la parte exacto. de temporización, o sea, ir marcando los tiempos. Por eso es tan Claro. importante poder leer esa imagen, porque nos ayuda a poner el tiempo Sí. exacto. Claro. O sea, es importante interpretar eh, el archivo de audio, o sea, la representación del audio, que es lo que vamos a ver ahora. Porque ahora lo que vamos a ver es la representación, así como vimos de la sinusoide, ahora vamos a ver cómo representa ondas complejas, para poder estudiarlas. ¿Se dan cuenta? Antes existían en el mundo analógico, decían los osciloscopios, ¿eh? Que eran unas pantallas que mostraban la oscilación eléctrica, digamos, pero esto no, esto lo recrea porque son todos números, como les dije, o sea, no hay nada analógico en la computadora, no hay nada que vibre dentro de la computadora. ¿Mm? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, como les decía, el Audacity es un editor, es para manipular horas, pero también genera ondas. Ondas sintéticas, o sea, ondas así como la sinusoide, que es una cosa ideal. Hay ondas complejas, como las que estoy hablando, que son sintéticas, que existen desde la era analógica, por supuesto, desde los años 50, más o menos, con lo que se llaman osciladores. Eran unos aparatitos que eran como unas radios que podía yo producir ondas. Entonces, por supuesto, estaban los osciladores de ondas de tono que le decían, que eran sinusoides. Y después había otras ondas, sin como decirte ideales, como decirte un cuadrado, un triángulo, como un círculo. Existe la onda cuadrada, la onda triangular y la onda diente de sierra. Son las típicas ondas sintéticas, ¿sí? Que no existen en la naturaleza. Que en la naturaleza se aproxima, así como no existe un cuadrado perfecto en la naturaleza ni un círculo perfecto, que a veces nos ponemos contentos, uy, mirá qué redondita que esta piedra que me encontré, o mirá qué cuadradita que parece un cuadrado perfecto, pero nunca lo son, digamos. O sea, nos sorprende cuando se acercan a esa idealización, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa con las ondas. Lo más parecido, por ejemplo, a una onda cuadrada es un clarinete, el sonido que produce un clarinete. Y hay una lógica, si uno analiza el espectro, justamente, el componente espectral de esta onda compleja que genera el clarinete, vemos que tiene los componentes, igual que si analizamos la onda cuadrada generada por la computadora o por cualquier dispositivo electrónico. Pero esto es porque se supo antes que las ondas complejas estaban compuestas de ondas simples, por sumatoria de ondas simples. Entonces ahora lo que vamos a ver un poquito esto. ¿Eh? Vamos a ir a esta parte de la Audacity que dice generar. ¿Eh? Generar, yo obviamente sigo un orden, así que me voy abriendo ¿eh? y cerrando, porque conviene hacerlo así. Después ustedes lo van a tener ordenado, porque una vez en un libro las cosas van una cosa por orden, y bueno, y se interrelacionan, digamos. No se puede ver todo junto. Pero acá en esta clase sí, es conveniente. Entonces, acá yo para generar, lo principal acá tengo ruido, que eso lo vamos a dejar, porque justamente el ruido no son ondas periódicas. Las ondas periódicas producen altura, el ruido no produce altura. ¿Lo Un podés ruido es... mostrar? O sea, aparece Ahora, si lo pones, aparece la imagen. sí, a su debido tiempo lo voy a mostrar. Ah, perdón. Primero vamos a ver las ondas, cómo son las ondas completas. Pero un ruido es esto, no hay ninguna nota ahí. ¿Eh? Entonces, esto es porque no es una onda periódica y no obedece a la teorema de Fourier. ¿Mm? Entonces, después tenemos tono, y ahí en tono están metidas todas las ondas periódicas, todas las ondas que tienen espectros armónicos. Entonces abrimos y me pregunta, ¿cómo es la forma de la onda? Te das cuenta que hablamos de forma. Y como estas son formas predeterminadas y sintéticas, y como te decía, ahí tengo seleccionada cuadrada, pero puede diente de sierra,
esta cuadrada sinalia la vamos a descartar por el momento para no complicar cosas. Tengo una sinusoide, si quiero, y tengo una triangular. ¿Sí? Entonces vamos a elegir primero la sinusoide. Después te pregunta qué frecuencia. ¿Entendés? Si querés 440 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 300, 1000, 15.000, y le pones ahí. Y después te pregunta la amplitud. O sea, la amplitud está en un rango que va de 0 a 1. ¿Mm? De 0 a 1 es una escala del programa, digamos. Sabemos que 1 es el máximo dentro del rango, que eso lo vamos a hablar después porque es otra cuestión, digamos, el tema del rango dinámico, y 0 sería silencio total. Cuando hablábamos recién, por ejemplo, eh, eso tiene que ver con la intensidad que escuchamos, la amplitud de la onda. Entonces vamos a ver, vamos a hacer una onda de 0,5 de amplitud, y acá te pregunta la duración, ¿cuánto querés que dure? ¿Cuánto querés que dure ese sonido? Porque si yo le pongo 100 Hz, va a ser un centésimo de segundo. ¿Te das cuenta? Un centésimo de segundo no lo voy a poder escuchar porque no, el oído no tiene capacidad de escuchar una altura que dura tan poquito. Por eso ahí entramos en la psicoacústica, digamos, y que tiene que ver con las limitaciones de nuestro sistema auditivo. El oído es una máquina, digamos, y hay cosas que no las capta. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, un ciclo no lo vamos a escuchar. Este ciclo se tiene que repetir, por lo menos un segundo. Entonces vamos a pedirle un segundo. Vamos a poner acá, 1. Vamos a escuchar un segundo. Entonces en un segundo vamos a escuchar 100 veces esa sinusoide a una amplitud de la mitad de lo que puede generar eh, el sistema este de la computadora. Generamos y ahí está. La escuchamos. Ahora que tengo que poner, para poder escuchar, nosotros tenemos que seleccionar el dispositivo que va a convertir el audio de digital a analógico. Generalmente, si ustedes tienen solo una computadora, no van a tener que seleccionar nada porque automáticamente se autoselecciona, digamos, la placa de sonido o el conversor de la computadora, que lo convierte en analógico y lo envía a los parlantes para que lo escuchemos, o al auricular, lo que tengo acá. Pero si yo tengo una placa de sonido externa, profesional, tengo que decirle al programa, no, la va a convertir en analógico la placa de sonido. Entonces, ahí tengo. En este caso, estamos en Zoom. Zoom tiene una suerte de placa analógica virtual, que hace que de acá directamente lo escuchen ustedes y no salga por el parlante. O sea, sale por el parlante, pero sale, me lo da Zoom, no la computadora directa. ¿Se entiende? Entonces, lo que voy a seleccionar ahora es, como si fuera una placa de sonido externa, pero Zoom. Este dispositivo que gestiona el audio a través de otro dispositivo se llama driver. Entonces yo lo que voy a poner es el driver de Zoom, que es el que le dice a la computadora a dónde tiene que ir el archivo para ser, ¿cómo se dice? Convertido. Entonces vamos acá a Audacity, preferencias, reproducción, dispositivo, Zoom. Fíjate vos que acá me ofrece salida integrada, que sería el de la computadora, y acá yo tengo otros, que ahora no voy a explicar. Tengo otros. O sea, acá lo que importan son, a ver, espera un cachito que me están golpeando acá, un segundo, un segundito.
Nos dejó con la intriga. A ver qué eran los otros dispositivos. No, yo aprovecho y hago un comentario rápido. Algunas personas me hicieron preguntas sobre el trabajo final de mi seminario. Ahí les contesté, pero si quieren abrimos un foro específico sobre ese tema, si hay varias dudas y demás. Yo ahora lo iba a abrir, así que cualquier otra duda que quieran consultar, por ahí lo podemos hacer en el foro, así hacemos una puesta en común de dudas. Bueno, como ustedes ven, continúo. ¿Eh? Como ven, hay salida integrada. Si yo pongo salida integrada, voy a escuchar yo, pero no ustedes, porque lo va a sacar por el parlante. En cambio, si pongo Zoom, lo va a gestionar Zoom. Y Zoom nos va a dar a todos. Va a utilizar como, no sé cómo funciona, obviamente, eso tiene que ver con la programación de estos algoritmos y demás, que yo de eso no sé nada. Bueno, entonces como ustedes ven acá, vamos a agrandar. O sea, las herramientas para agrandar, quiero correr esto, que está muy descargado. Voy a estar ahí, y voy a correr un poquito. Vamos a poner ahí, ahí. Fíjense acá, ve que hay como unas lupas ahí distintas. Esta es para ampliar. Y ahí ven la sinusoide. Este es el periodo, esta onda periódica. Y esto, en este archivo, que tiene un segundo, ese periodo está 100 veces, porque elegimos una onda de 100 Hz. ¿Sí? Entonces, si yo escucho estas 100 veces repetir esta onda, se va a escuchar la nota, obviamente. Un segundo. Un segundo de esta nota de 100 Hz, que no sé qué nota será en el piano. Si fuera 110, sé que es un La, porque me acuerdo de memoria. O sea, ¿eh? Pero ¿por qué puse 100? Para hacer números redondos, para que sea fácil. Ahora fíjense, yo a este programa, yo lo que puedo hacer lo mismo, para que sea indefinidamente, yo voy a agarrar un ciclo de estos, entero, y lo voy a poner a que se repita indefinidamente, así como en un bucle, en un loop, ahora estamos tan colonizados, ¿viste? Pero el loop es un bucle, es un sinfín, que se repite sin fin. Para esto hay una herramienta de selección que es, perdón, una vez que se lo selecciona así, como están viendo, eh, estas flechitas así, que puede ser redondita o en este caso cuadrado, ahí dice, a ver cómo dice, habilitar bucle. ¿eh? Yo les dije bucle. Bucle en español Sí, de sí. España, se dice Loop, bucle. dijiste Claro. antes. Sí, loop en inglés, bucle en español de España y nosotros le decimos sin fin también. ¿eh? Bueno, es algo cíclico. Entonces, si yo presiono acá, esto se empieza a repetir. Y vamos a escuchar, voy a poner este play por precaución, ahora no le voy a explicar por qué, pero voy a poner este play. Eso está dando vueltas sobre sí mismo y es lo mismo, ve que producen la misma altura. O sea, ¿por qué? Porque se repite este ciclo indefinidamente. Y este ciclo tiene una duración que es un centésimo de segundo. Son 100 Hz. Entonces nos produce esta nota. ¿Alguna duda al respecto? Esto es un repaso de la clase anterior, pero que nos viene bien porque acá el punto de partida para lo que sigue. Si yo esta la voy a eliminar, la voy a cerrar. Me pregunta si la guardo o no la guardo, ¿no es cierto? Bien. Vamos a abrir un archivo nuevo, vacío. Vamos a generar otra onda. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer tono, y vamos a ir sinusoide, pero vamos a poner
200 ahora, y vamos a ponerle de amplitud, vamos a ponerle 8. Un segundo de duración también. ¿Qué vamos a tener? La sinusoide va a ser idéntica, porque es una sinusoide. ¿Eh? Lo que pasa es que ahora va a estar 200 veces en un segundo. No nos vamos a dar cuenta, porque esto lo podemos ampliar, quitar. Lo que sí vamos a escuchar la octava de lo que escuchamos antes, porque es el doble de la frecuencia. Entonces, el doble de la frecuencia produce lo que en música se llama el intervalo de octava, que nosotros nos damos cuenta que es en este caso supongamos que es un 2. ¿Eh? Si estábamos alrededor de los cerca de los 110, que es un la 2, de la octava 2 del piano, vamos a suponer que era un la 2, ahora 200 va a ser un la 3, de la octava 3 del piano. Y si fuera 440 sería un la 4, de la octava 4. Pero siempre la nota la, porque está en relación de octava. El doble es la octava. ¿Eh? Esto es bastante complicado y ahí entramos en otro aspecto que es muy, muy difícil, que no lo vamos a abordar en este seminario, que tiene que ver con la escala de la música occidental. La escala, digamos que es do, re, mi, fa, sol, la, si. No vamos a entrar en eso, que es una escala obviamente arbitraria, porque el rango de frecuencia, ya vieron ustedes, va de 20 a 20.000 ciclos, y es una escala discreta, o sea, que permite al ser humano discriminar claramente entre una altura y otra. ¿Eh? Si yo tuviera todas las frecuencias sin escala, sería como una rampa, una continuidad total. Es una rampa para subir con ruedas al primer piso, digamos. En cambio, la escala, como la palabra lo dice, es una escalera de unidades discretas de altura, perfectamente discernibles. Si yo te digo, ¿en qué lugar de la rampa estás? ¿Cómo me lo describís? Y más o menos la mitad, o tenés que ir a agarrar una regla para medirlo, que tiene una escala discreta, o sea, una escala de 1, 2, 3, 4, cosas que podemos identificar. ¿Eh? En cambio, si yo te digo, no, estoy en el cuarto escalón, listo, punto, puntualicé, chao. La escala de musical nos permite puntualizar alturas, digamos, que el oído puede percibir. Lo mismo ocurre con los colores, o sea, sabemos que del amarillo al anaranjado puede haber una cantidad enorme, y yo no distinguir entre uno y otro. Tiene que haber una diferencia importante para que nuestra capacidad permita discernir entre, que yo no, este es amarillo y este es anaranjado. ¿Se entiende? Esto es la y esto es si. Esto es do y esto es re. ¿Se entiende lo que digo o fui muy rápido? ¿Eh? Entonces, la escala de frecuencias es como la escala de colores, digamos, o como una rampa. O sea, si cada frecuencia fuera una nota, no podríamos diferenciar, porque es muy pequeña la diferencia. Hace falta establecer escalas humanas. Por esa razón, no nos vamos a meter y simple vamos a decir que 440 es la nota la, y que es un patrón de afinación. De ahí se afina el resto de las notas, a partir de ahí, de los 440 Hz. En cambio, yo puse 200 por una cuestión de números enteros ahora, que no quiero meterme a hacer cuenta complicada. Entonces ahora vamos a abrir esto y vamos a encontrarnos con que es lo mismo. Es la misma onda. Si yo la abro, es una sinusoide. Pero ¿qué pasa? Si yo agarro un ciclo de esto, como hice antes, lo pongo a repetirse. Es más agudo, ¿cierto? Bien. Si lo cierro, vamos a cerrar, o vamos a abrir otro. Nuevo, como nuevo, no lo cierro. Vamos a abrir otro. Generar tonos, vamos a poner 800. Y ahora vamos a poner la amplitud, no nos fijamos, pero fíjense que 800 ve que se ve más cerrado. Dura un segundo lo mismo. Lo abrimos y tenemos la misma sinusoide. ¿Cómo suena ahora?
¿Por qué? Porque ahora hay 800 en un segundo, sinusoides de eso. Y fíjense la amplitud. ¿Eh? Suena más fuerte que la primera que hicimos. Bueno, listo. Eso está. Eso fue un repaso. Ahora vamos a las ondas complejas. Ahora le vamos a pedir una onda cuadrada. Ah, una sola cosa de agregar. ¿Ven estos puntitos que están acá? Esas son las muestras. Porque lo estoy abriendo tanto, que me está mostrando la hilacha, como quien dice. Acá estoy viendo que es digital, porque son todas muestras que describen, ¿ves? Es como cuando hacemos los dibujitos, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? Que completamos, seguíamos los numeritos y cuando terminamos había una carita o un dibujo. Esto, de un punto al otro, va describiendo la sinusoide. Por eso, si tiene menos muestras, y va a faltar, o sea, se va a unir de acá a acá, de tener una línea recta y ya va a deformar la onda. No la va a representar, o sea, no la va a convertir. Entonces, cuanto más muestras haya y cada muestra ubicada en su amplitud, ¿sí? Que es el otro aspecto que tiene que ver con este eje, más perfecta va a ser la curva. Menos píxeles va a tener la imagen, o más píxeles, digamos, más chiquititos. Entonces, las curvas van a ser más perfectas. ¿Se entiende? Yo lo relaciono con la imagen porque también están viendo esas cosas, ¿no? Bien, ahora vamos a cerrar esto y vamos a hacer lo mismo o parecido, vamos a seguir adelante, pero con ondas complejas. Entonces vamos a abrir vamos a pedirle una onda cuadrada. Voy a tono, y le pido una onda cuadrada, vamos a vamos a ponerlo en 600. Ya es un poquito más grave que la anterior, un segundo y con la misma amplitud. Claro, vamos a encontrar con que esta onda es perfectamente cuadrada. Tiene un ciclo positivo y salta al negativo de golpe. O sea, esto, ya les digo, lo más parecido es una nota de clarinete, pero así, esto es totalmente sintético. Entonces lo vamos a escuchar. ¿Vieron que suena distinto? Tiene otro timbre. ¿Eh? Bien, ahora vamos a abrir una diente de sierra. Que las dientes de sierra son los instrumentos de cuerda frotada, por ejemplo. Violín, violoncelo. Todos los que se tocan con arco producen lo más cercano a una diente de sierra. ¿Eh? ¿Escuchamos? Tiene otro timbre, diferente. Bueno, intensidad yo la controlo en Audacity. Suponete esto, si yo me resulta muy fuerte, entonces lo quiero bajar, cualquier cosa, independientemente del nivel que tiene la señal por la amplitud, yo para escucharlo, lo que se llama monitoreo, ¿sí? Yo quiero escuchar más suave porque está muy fuerte. Así como bajo el volumen de la radio, bajo el volumen acá en Audacity y lo escucho más suave. ¿Está claro? Pero no alteré en absoluto el nivel que tiene la señal, en absoluto. ¿Sí? Si yo esto te lo envío y vos lo ponés al máximo, lo vas a escuchar fuerte, digamos, ¿no? Distinto es si yo esta amplitud la bajo. Con el editor le digo, no, quiero menos amplitud, ahí me achica la señal. Después lo hacemos. ¿Sí? Ahora lo que quiero mostrarle es el análisis de Fourier. Vamos a preguntarle a Fourier a ver qué componentes tiene, qué múltiplos tiene esta onda, porque es una onda compleja. O sea, no es una sinusoide. Tiene un ciclo, ¿cierto? Que es 600 Hz, ¿cierto? Ahora, aquí adentro va a haber el doble, 1200, va a haber 1800, va a haber
2400 y así. Son todos 5 por 6, 3000, 3600. Todos múltiplos enteros. O sea, son todas las frecuencias que van a estar aquí incluidas, sumándose para generar esta onda compleja. Pero, atención, mejor vamos a hacerlo con la onda cuadrada. ¿Por qué? Porque la onda cuadrada es mucho más clarita en el siguiente sentido. Yo sé que la onda cuadrada solamente tiene los componentes impares. O sea, si esta onda de 600 va a tener... Ahora, vamos con una de 100 que es más fácil. ¿Me parece? Porque esa era mi intención inicial, era generar una onda cuadrada de 100 Hz. Todas de 100. Entonces es más fácil. La onda cuadrada, yo lo sé porque ya se sabe por teoría, por análisis. 9. No sé por qué no me... Ah, ahí está. Generar tono cuadrada de frecuencia, vamos a poner 100. Ahí va a ser una nota grave, pero no importa, es para mostrar esto. Yo de acá lo amplío para verlo mejor y acá amplío para verlo mejor el ancho. Ahí está. Entonces, yo sé porque lo he estudiado, ¿no es cierto? Y porque obviamente estas ondas se han estudiado, que la onda cuadrada se produce cuando el espectro tiene solamente los componentes impares. O sea, tiene el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. En el caso este, como son 100 ciclos, que es fácil hacer la cuenta, va a tener 100, 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700. Eso lo vamos a comprobar ahora con una herramienta que obviamente no existía antes de la era digital, que es el analizador de espectro. Es una herramienta que lo analiza y nos, según la teoría de Fourier, y nos dice, en este caso ya sabemos, pero puede ser una onda cualquiera, de un instrumento cualquiera, y yo quiero saber cómo se compone esa onda compleja, cómo es el espectro de esa onda compleja. Entonces, vamos a esta herramienta a analizar, dice trazar espectro, dice acá. Entonces miro y me va a mostrar esto, que ahora se los interpreto. Como ven acá, tenemos en decibeles la intensidad. Y aquí en este eje tenemos la frecuencia que, como ven, va desde, bueno, acá hay menos de 50, debe ser 20, o sea, porque es todo el rango audible, hasta 20.000. Estas crestas que ustedes ven son las ondas que componen el espectro. Y como ustedes ven, la más intensa es la fundamental, que acá la línea roja me muestra cuál es la frecuencia, y como ven, es 100, digamos. Entonces tengo que poner el dedo justo ahí, el coso justo en la línea roja. 100. La segunda componente es 300. No hay 200. La otra va a ser 500. La otra va a ser 700. La otra va a ser 900, 1100. ¿Sí? Y como ven es hasta el infinito. Ahora, el hecho de que solo tenga los componentes impares hace que suene así, que tenga ese timbre. Pero no solo que tenga los impares, que además tenga esta relación de intensidad respecto al número de orden. El número de orden es este, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Estos se llaman armónicos. Estos componentes de, cuando una onda es
periódica, quiere decir que todos son múltiplos de un periodo, de una frecuencia fundamental, que en este caso es 100. Estos componentes del espectro, que son múltiplos de esa frecuencia fundamental, se llaman armónicos. ¿Mm? Entonces vemos que a medida que nos vamos hacia los armónicos superiores, decrece en una relación directa la intensidad. Más alto es el armónico, más baja es la intensidad, que está acá medida en decibeles. Generalmente, todos los sonidos de la naturaleza presentan así un decrecimiento en relación directa con el número de orden de esta serie, que se llama serie de Fourier. Esta serie que va del 1 a no sé cuántos múltiplos. A medida que aumenta el número en la serie de Fourier, disminuye la intensidad. Según la forma, o sea, entonces, quiere decir que el timbre de una fuente sonora va a depender de dos cuestiones, digamos, eh, básicas, no son las únicas, pero son básicamente, va a depender de cuáles de estos componentes están presentes en el espectro, de esta infinidad de múltiplos enteros, cuáles están, en este caso solo están los impares, y qué relación de intensidad tienen, que en este caso es decreciente, inversamente proporcional al número de orden. O sea, mayor es el número, menos es la intensidad. Es una relación directa, pero es inversamente, o sea, perdón, inversamente proporcional. Eso es lo que quise decir. Entonces, vamos a encontrarnos que en algunos timbres a lo mejor no son los impares, o sea, puede haber algunos pares, otros impares, y puede haber algunos que son menos intensos que otros. Pero generalmente los primeros armónicos son los más intensos, casi en la mayoría de los sonidos. ¿Eh? Las diferencias, que puede haber alguno más alto que otro, van a ser más adelante. O puede haber alguno tan alto como el tercero, supongamos, por aquí, ¿eh? Pero ninguno es muy raro que superen la fundamental, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con las voces humanas. Por ejemplo, las diferentes voces humanas van a presentar un espectro diferente. O sea, la voz de alguna de ustedes dos, de voces femeninas, dos contraltos, supongamos, vamos a cantar un La 440, un La, me lo canta Julia, después me lo canta Marínez, suponete, y no son iguales, porque esta es la voz de Inés y esta es la voz de Julia. O sea, ¿y por qué son diferentes? Y porque este contenido espectral cambia entre una y otra. ¿Mm? A veces cambia más, a veces cambia menos, y por eso, bueno, vos sé que sí. Pero bueno, ya les digo, estos son los dos factores más importantes en la cualidad del sonido. Pero hay otros también, ¿eh? Hay otros que, bueno, ahora que no quiero complejizarlo más porque este es un mundo que no se termina nunca, o sea, no se termina nunca, es como todo en la naturaleza, ¿no es cierto? Todos los fenómenos son extremadamente complejos. Yo invento un microscopio que ve más que el otro y descubro otro mundo nuevo, o sea, se amplía, es infinito, digamos. Entonces esto también es como que constantemente se están descubriendo cosas, digamos. Pero hay algunas cosas que obviamente lo que se conoce es totalmente comprobado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a abrir otra forma. Obviamente, si yo abro una sinusoide, hago un análisis, lo único que voy a encontrar es una sola, porque es una onda simple, no tiene espectro. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacerlo.
Sergio, cuando hablamos de espectrograma, entonces, ¿nos referimos a ese Eso, segundo gráfico? sí, eso es, O sea, no este primero, sino el segundo. el del análisis de Fourier. Claro. ¿Mm? ¿Ve? ¿Ve que hay una sola? Porque es una sinusoide. Entonces ahora vamos a abrir otra, que no sea una onda cuadrada, y vamos a abrir una diente de sierra. Perdón, ¿y esta imagen que vemos acá, cómo se llama? O sea, no la No, onda, sino esta esta se llama, representación, este tipo de representación. vos sabés que, bueno, esta es la forma de onda. Sí, Esta claro. es la forma de onda, pero tiene un nombre Te y pregunto porque a técnico. veces también, de nuevo, en los programas de subtitulado y en distintos programas que podemos usar, te ofrece distintas representaciones y yo no sé cuál es cuál. Entonces, bueno, hay una que es espectrograma, que bueno, ya, ahora ya sabemos cuál es, El y es, espectrograma te descompone la onda, te claro, descompone la onda compleja, ¿eh? claro, Y te muestra ese gráfico que vimos, que te muestra la intensidad, y la frecuencia de los componentes del claro. espectro. Y este sería el estándar, digamos, la Esta es la representación. suma, esta es la suma de esos componentes y la forma que tiene la onda. Claro. ¿Eh? Ahora vamos a ver, tengo unas voces grabadas, vamos a ver la forma de la onda de esas voces. Que obviamente no es así, tan sintética, tan recta, perfecta. No, no, son complejas, pero hay que aprender a verlas, las ondas, los ciclos. Porque además, nadie habla manteniendo una altura, un La 440. No, estamos hablando, está cambiando absoluta. Cada fonema tiene una altura, ¿te das cuenta? Y tenemos, en nuestra forma de hablar, tenemos notas y ruidos. ¿Te das cuenta? Vocales y consonantes. Las vocales son notas y los consonantes son ruidos. No tienen altura las consonantes. Yo no puedo decir una P con altura. ¿Entendés? Es un ruido, una S. ¿Se dan cuenta? Los únicos sonidos del habla que tienen altura son las vocales. A, I, O, U, ¿eh? Y lo que hacen las consonantes le producen el ataque a eso. Pa, pa, ta, ta. Son consonantes explosivas, digamos, se llaman, porque producen como un ataque muy pronunciado. Después están las fricativas, que son sa, o las fa, ja, ¿te das cuenta? Que le producen, por eso, a veces el timbre de un instrumento está asociado también a ese inicio, que es un instrumento soplado, que es un instrumento percutido, o sea, algo de ruido siempre hay en todos los timbres. Por eso le decía, los timbres son muy complejos, pero fundamentalmente ¿eh? Cambian una vez que atacaron, que se produjo el ataque, digamos, el comienzo. Después lo que me ayuda a discriminar, digamos, entre una fuente sonora y otra, es ese componente espectral que es lo que estamos analizando ahora. Después vamos a ir a lo de las voces y los fonemas, que creo que para ustedes va a ser bastante nutritivo, digamos. Bueno, entonces, como vemos, acá una onda triangular, le pedimos el análisis eh, de Fourier, y nos va a mostrar que hay una continuidad mucho más alta, casi que están, no casi, están todos los componentes del espectro. Está, ¿eh? Fíjense que tenemos los 100 ciclos, acá, 200, 300, 400, 500, 600, están todos. Pero fíjense en un orden decreciente en relación al número de orden. Esta es una onda diente de sierra. A diferencia de la onda cuadrada, acá están todos. En la onda cuadrada solo los impactos. Y suenan distintas. Suenan distintas. Entonces,
Bueno, esta es de 100 ciclos, ¿no? Fenómeno. ¿Entendieron hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces vamos a seguir con las voces. Solo me queda una cuestión acá, pero esto ya es un poquito más complejo. Existe lo que se llaman, hay sonidos que no son armónicos, espectros armónicos. Están los ruidos que son inarmónicos, los ruidos, ¿eh? Como le digo, todo eso, o sea, incluso todo eso, si qué sé yo, qué sé yo, cualquier ruido que yo haga, no tiene un espectro armónico porque no es un sonido periódico tampoco. ¿Mm? Entonces se llama espectro inarmónico. ¿Eh? Lo que nosotros conocemos como ruido, porque ruido tiene distintas definiciones, digamos, según el campo, ¿no es cierto? Pero comúnmente se le llama ruido y ahora vamos a generar un ruido acá. O sea que está. Hagamos menos, mostramos más. O sea, el ruido blanco, que acá me va a preguntar cuál quiero, si quiero ruido blanco, ruido rosa o ruido browniano. Algunos dicen ruido brown, pero es browniano, o sea, no marrón. Browniano porque Brown es el que lo implementó. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre el ruido blanco, ruido rosa? Es muy técnico. Estos ruidos se usan eh, para experimentos, ¿sí? Y el ruido blanco se llama blanco en analogía a la luz blanca. La luz blanca supuestamente tiene todas las frecuencias en el mundo del espectro lumínico, ¿no es cierto? Estamos hablando de espectro lumínico y acá estamos hablando de espectro sonoro. El ruido blanco tiene todas las frecuencias del espectro sonoro, o sea que tiene de 20 a 20.000 Hz, tiene todo. Entonces, eh, no es periódico porque no hay múltiplos enteros de nada acá. Acá supuestamente está todo. Entonces, fíjense cómo suena el ruido blanco. Primero vamos a ver la forma de onda y van a ver que no hay ninguna onda de nada acá. No hay onda, no hay ningún ciclo que yo pueda ver. ¿Eh? Totalmente caótico. Entonces, este es el ruido blanco, el del televisor cuando se termina la señal, digamos. Bien, ¿qué son los otros ruidos? Simplemente es el ruido blanco con un filtro que saca frecuencia. ¿Por qué? Porque el ruido rosa, por ejemplo, se usa para experimentos. Eso se lo voy a explicar, pero no les importa en absoluto eso. Simplemente saber que existe. ¿Eh? El ruido blanco tiene a medida que va al registro agudo, tiene mayor energía, o sea, genera más intensidad. O sea, no es la misma intensidad en la parte grave que en la parte aguda. Acá está todo, están todos los ciclos. Pero si yo hago un recorte, quiero escuchar filtro y escucho lo grave, voy a ver que tiene menos energía que si filtro y escucho, digamos, una porción en el registro agudo. Entonces, lo que hace el ruido rosa, que es para ciertas mediciones, recorta, atenúa frecuencias en el rango más agudo para emparejar la energía. Entonces permite hacer estudios eh, con todo el rango completo. Entonces ahora escuchamos el ruido rosa y van a ver que es parecido, pero un poco menos incisivo. ¿Se dan cuenta? Contra el otro que era... ¿eh? Bien. Y el ruido browniano está más filtrado todavía y suena como más grave y también tiene más filtro y es para experimentos, digamos. Consiste en lo mismo, tiene más filtrado. ¿Mm? Bien.
Todo eso es ruido, todo eso es inarmónico, no hay ninguna nota. ¿Eh? Y cuando nosotros escuchamos un ruido que lo producimos, por ejemplo, si hago cualquier cosa que yo hago, el viento, por ejemplo, yo con esto parece el viento, si yo le doy un poco de forma, puedo simular que es una ráfaga de viento. ¿Mm? O juego entre los dos con un filtro y demás. O sea, para que ustedes sepan que todo lo que es inarmónico tiene estas características, todo lo que es ruido, ¿sí? Tiene estas características. Lo único que nos queda por ver, que no lo produce el programa, es, y voy a abrir un archivo, y lo vamos a analizar, es lo que se llama algo que no es armónico, pero que tampoco es ruido, y que se llaman espectro de parciales. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que le llaman a los armónicos, le llaman parciales, o sea, como que son parcialmente el espectro de una onda compleja, ¿cierto? Los componentes del espectro le llaman parciales, en lugar, bueno, le llaman indistintamente armónicos o parciales. Pero otros autores, con los que yo estoy de acuerdo, le llaman armónicos a los que cumplen con el teorema de Fourier, que son múltiplos enteros de una fundamental, como vimos recién. Que son o los impares, o los pares, o todo lo que sean, pero cada uno de esos armónicos es un múltiplo entero de la fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos sonidos donde estos componentes del espectro no son múltiplos enteros. Entonces tenemos una frecuencia fundamental que es de 100, pero tenemos que el armónico que le sigue es de, 100, de 220, y el próximo de 370, y el próximo, qué sé yo. No son, si es de 100 tiene que ser todo números redondos, ¿se dan cuenta? ¿Eh? Puede haber una frecuencia que, por ejemplo, el décimo armónico que debería ser 1000, ¿m? A lo mejor es 1047,30, ¿entendés? Entonces, esto nos produce una sensación que no sabemos bien qué nota es. ¿Sí? No sabemos bien si es un la o está cerca del la. Y bueno, eso, por ejemplo, lo producen las campanas, por ejemplo, o los metales. O sea, generalmente yo golpeo un caño, o sea, da una altura, pero una altura que no es clara, no es puntual, como la de una nota de un instrumento. O de otra fuente que ya le digo, puede no ser un instrumento, pero dar una nota puntual clara porque tiene un espectro armónico. ¿Eh? Entonces ahora voy a abrir uno, lo que hice yo justamente, y entonces sé bien cómo está hecho, entonces lo vamos a abrir y lo vamos a abrir. Ahí lo puse acá. No, no me acuerdo si lo guardé en la carpeta del curso, creo que sí. Le puse de nombre gamelán, de paso les cuento, porque el gamelán es un instrumento de Indonesia, un instrumento de metal, o sea, de plaquitas de metal, como si fuera un xilofón, pero que no tiene una afinación así puntual. Y suena más o menos como esto que hice, que es lo que les voy a mostrar. Uh, Voy a poner acá, gamelán, porque... No, se los quiero mostrar para completar, digamos, esta idea de los distintos eh, tipos de espectro, o sea, básicamente, ¿no? Bueno, acá está. Y de paso me va a dar lugar a hablar otra cosa, porque como ven, o sea, no es una onda que se mantiene todo el tiempo con la misma intensidad. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Escucharon? Vamos a darle la intensidad.
O sea, este es da bastante una nota clara. Pero tiene unos componentes que hay como una vibración interna, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Bueno, si nosotros lo analizamos, le va a mostrar la relación entre sus componentes. Esto puede ser una base de ruido del sistema o de la grabación, cosas. Pero fíjense, el primero es 600. El que le sigue está en el orden de los 1257, por ahí. El que le sigue, fíjense, este está 1600 y algo, y después 1800 y algo, y después 3500. O sea, si este tuviera en 3600, y ya tenemos este otro que estaba en 1800, siendo la fundamental 600, ya tenemos dos componentes que serían armónicos. Ya eso, justamente, si se escucha una nota, es porque acá hay un refuerzo, que hay un múltiplo entero, que está en 1800, está muy cerca, en 1800. ¿Se entiende? O sea, cuando hay múltiplos enteros, como dice Fourier, se da un refuerzo de esa fundamental, porque tienen el mismo periodo, ¿no es cierto? O sea, es un múltiplo. Entonces se refuerza la altura que se escucha. Cuando discrepan, digamos, porque en este caso ven que no, ve acá te dice en el análisis, acá en esta, donde dice curso, vos ponés, te dice incluso la intensidad que tiene en decibeles, ¿no? Entonces son 1600. Este 1600 no es un múltiplo entero de 600. En cambio, acá al lado tiene otro que está cerca 1805. Este estaría reforzando la fundamental y por eso se escucha, tiende a escucharse una nota. Bueno, este es un espectro de parciales, ¿ves? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 componentes nada más. O sea que es bastante simple. ¿Y vieron cómo se escucha? Se escucha con un timbre claro, o sea, nada que ver con una sinusoide, ni la onda cuadrada, ni la triangular, ¿se dieron cuenta? ¿No? Y eso que tiene solamente 5 componentes, vieron todo lo que tenían las otras, ¿no? Bien. Ahora vamos, bueno, yo tendría que mostrar, vamos a escuchar una voz. Una voz humana. Vamos a escuchar vocales loop. Puse loop, ¿por qué? Porque grabé algunas vocales que se repiten, para que se repitan. Ahora, ustedes vieron que yo le pido al- al programa que genere una onda y genera todos ciclos exactamente iguales, o sea, porque es sintético. Una voz humana, por más que yo sostenga la nota, tiene fluctuaciones tímbricas. O sea, ese espectro está variando constantemente. Están variando las intensidades de esos componentes del espectro. O sea, se mantiene la nota porque sigue siendo periódica, pero el timbre fluctúa. Fluctúa, entonces la voz de Sergio es un promedio. Lo que yo escucho es un promedio de mi voz. O sea, si yo corto un ciclo de ese la que estoy cantando y lo multiplico, lo duplico, lo pongo en loop, digamos, suena una voz robótica, antinatural, porque pasa a ser como la computadora, que te repite el ciclo exacto. En la naturaleza no son todos igual, 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 ¿eh? Pero conservan lo suficiente las características como para que no se transforme en otra cosa. ¿Se entiende? Entonces vamos a abrir un loop de una A. Bueno, fíjense qué bajo que está el nivel, ¿no? Entonces ahora vamos a emplear otra herramienta también.
La vamos a escuchar primero. Vieron que tiene como una fluctuación, incluso que marca un ciclo grande. ¿Por qué? Porque ahí donde está el loop, ahí donde está el bucle. Yo lo copié y lo pegué. Entonces esa fluctuación que es propia de la voz, entonces genera como un ciclo grande, digamos, pero que no obstante tiene todo un tramo ahí que parece medio robótico, ¿no? Bueno, voy a hacer dos operaciones con esta. Le voy a subir la intensidad y lo voy a convertir en mono. ¿Por qué en mono? Porque como ustedes ven, el archivo este tiene son dos canales. ¿Sí? Vamos a ampliar. Fíjense qué baja que está la intensidad. Entonces vamos a hacer dos operaciones que de paso vamos viendo cosas del programa. Si ustedes tienen una locución o algo que está así debajo, obviamente la tienen que levantar, ¿cierto? Entonces existe una herramienta que se llama normalización, un proceso, se llama normalización. ¿Qué quiere decir normalización? Y que te va a llevar la onda hasta el nivel que vos le digas. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel límite? 0 decibeles. Si bien nosotros vimos que el rango audible, digamos, del ser humano se mide a partir de 0 decibeles para arriba, en estos medios digitales es de 0 para abajo. 0 es el máximo. Y para abajo, bueno, va a depender del sistema, ¿no es cierto? O sea que nada puede pasar de 0, porque si pasa de 0, se va a poner todo rojo, ¿me entendés? Los medidores, todo, y quiere decir que el sonido se está rompiendo, se está distorsionando. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a una herramienta que acá lamentablemente, o sea, esto está traducido, dice efecto. En realidad no es ningún efecto. O sea, entonces les digo, porque en muchos programas aparece como efecto. O sea, no descarten esto, digamos, y busquen ahí. Entonces van a tener, yo lo que voy, y aparece volumen en lugar de intensidad. Entonces, lo que más van a necesitar ustedes va a ser lo que es normalizar. Entonces tienen vía decibeles, ustedes le pueden decir hasta tantos decibeles, o vía que se llama Loudness Unit Full Scale. ¿Qué quiere decir? Unidades de sonoridad en una escala completa. Esto es más complicado todavía, y esto es más para laburos de masterización, que yo preferiría no meterme. Yo les voy a dar un apunte para que lo lean, pero preferiría no meterme con este asunto porque es muy técnico y tiene que ver con, ¿viste cuando vos ponés la televisión y empieza la propaganda y pareciera que se subió el volumen? Que todo el mundo, che, bajá, y pues son la propaganda. Bueno, es porque hay como una guerra, a ver quién suena más fuerte, digamos, ¿no es cierto? Y eso, o sea, esto tiene un límite que es 0 decibeles, o sea, no, más que eso no va a sonar, ¿entendés? Si vos pones el volumen en 10 en el televisor, o sea, todo lo que esté a 0 decibeles va a sonar igual, pero no es tan así, porque esto tiene que ver con un nivel de compresión. Es como decir, yo tengo una casa que tiene un techo de 3 metros de altura, ¿no es cierto? Tengo entre el piso y el techo tengo 3 metros. La compresión, ¿qué hace? Me baja el techo, ¿me entendés? A 2 metros. Y después lo levanto el piso. Y pongo de nuevo el techo a los 3 metros, pero el piso está 1 metro levantado. Entonces, todo lo que estaba suave se va a escuchar mucho más fuerte. Y eso es la sensación que nos da de que está fuerte. En realidad lo que está comprimido, lo que aquí se acortó y se achicó es el rango dinámico. El rango dinámico es ese rango entre lo más suave y lo más fuerte. Por ejemplo, si nosotros vamos a escuchar un concierto de música clásica, en la orquesta va a ver que hay los pianísimos, esos que apenas se escuchan, ¿viste? Están sí, al límite, ¿no?, de lo que se puede escuchar en una sala. ¿Sí?
Y después cuando crece, empiezan a tocar los trombones, la tuba, la percusión, todo, claro, todo eso es el rango dinámico de una orquesta. En la música grabada, eso depende de cuestiones del mercado. ¿Mm? Por ejemplo, si es música para escuchar en el auto, no puede haber cosas muy suaves porque las tapa el ruido del motor. Entonces, lo que se hace, se achica ese rango dinámico para que se empiece a escuchar por encima del ruido del motor de ahí para arriba. Por decirle un ejemplo. Obviamente, si yo bajo el volumen del equipo, pues, lo pongo al mínimo, no escucho nada, obviamente. Pero lo que se achica el rango dinámico para que cuando vos lo que es fuerte lo tenés, digamos, acomodado para que no te aturda, también escuches lo que está suave. ¿Se entiende? Y eso en las redes ahora hay ciertos estándares que son, que eso para streaming, que eso para YouTube, para Spotify. Entonces hay todas unas tablas que los que están en los profesionales de la masterización se preguntan, ¿y esto para dónde va a ser? Lamentablemente ahora es así. Antes no era así. Estaban los discos de vinilo o hasta los CD Limo, y los ponían en la radio, los ponían, ¿me entendés? Ahora sí, las radios por ahí tienen un sistema de compresión que le agregan a eso. Bueno, las AM también necesitan comprimir. Bueno, son procesos posteriores. Pero ahora, como no existe más el mundo físico del envase de la música, de contenedores, eh, hay que hacerlo porque el archivo ya es digital. Entonces no es que yo pongo un disco y yo tengo un aparato que comprime, no. No hay aparatos que comprimen. O sea, ya esto ya tiene que venir hecho para Spotify, para esto, para lo otro. Entonces hay toda una tabla de niveles de LUFS. Loudness, o sea, que quiere decir sonoridad, justamente, porque loudness sería la sensación de intensidad. Sonoridad es cómo el oído nuestro funciona con la intensidad. Porque una cosa es la intensidad, es lo que mide un aparato, que te dice tanto decibeles, tanto más, menos decibeles, un aparato de medición de decibeles. Y después hay otra escala que es una escala que tiene que ver con la sonoridad, que también miden decibeles, pero son otras escalas, acomodadas a cómo funciona nuestro oído, equipara los déficits de nuestro oído. ¿Se entiende más o menos eso? Todo es muy complicado, muy complejo, yo ya lo sé, y más de golpe, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos conviene usar es normalizar en decibeles, en lo que sería una escala objetiva, no subjetiva, como sería la otra, subjetiva entre comillas, porque tampoco es como es personalizada, es una generalidad de cómo escuchan los humanos, ¿no? Entonces, hay que seleccionar el archivo, perdón. Primero seleccionamos efecto, volumen, compresión, vamos a normalizar. Entonces ahora me va a preguntar, esto desplazar esto en bolilla, normalizar pico de amplitud. Quiere decir que cuando vos tenés una cosa es una onda, como vimos recién, que se mantiene estable. Pero, como te decía antes, si hay un instrumento tocando o una persona hablando, o sea, cada vez que cambia de fonema se produce una onda distinta. Y a la vez no solo el cambio tímbrico, sino el cambio de intensidad, pues por ahí grito y por ahí hablo más. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay constantemente en ese rango dinámico, hay una fluctuación constante. Entonces, lo que acá me pregunta, normalizar pico de amplitud, me va a decir, ¿hasta dónde querés que llegue ese pico? O sea, la parte que más intensa. Entonces vos le decís cuál es el tope. Normalmente -1 puede ser entre -1 y -3. Estaría bien. O sea, porque tampoco hay que... Después vamos a ir hablando para un resultado profesional, digamos, cuando hablemos de la compresión y eso. Tal vez hoy mismo. Entonces, ¿qué hago? Levanto esta señal a -1. Fíjense cómo aparece a la vista la forma de onda de la A. Fíjense la complejidad que tiene esta forma de onda. Entonces acá ustedes tienen que decir, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Sí? Simplemente
tiene que fijarse dónde se cumple, no importa tanto dónde empieza o dónde termina, ahora lo que nos interesa es ver que hay un ciclo, que es una onda cíclica, periódica. ¿Mm? Entonces vamos a agarrar y vamos a pedirle, porque esto puede variar en el tiempo, entonces el analizador de espectro se va a hacer un promedio, le podemos pedir todo, pero lo ideal sería agarrar uno o dos ciclos y pedirle al analizador o uno que analice un ciclo. De hecho veo que acá se cumple un ciclo, ahí, ¿ves? Vamos a ampliarlo un poco más, ahí, ¿ves? Cuando sube y llega al punto cero, que comienza esa crestita ahí. Si yo esto lo escucho, me va a producir una voz robótica. Totalmente, uy, lo demarqué. Me va a producir una A, pero una A de robot. Por esas razones que te decía que en la naturaleza, y la voz como una fuente de la naturaleza, no se mantienen tan estables como las ondas sintéticas. ¿Vieron? O sea, esa es una A. Incluso hasta me cuesta, se me deforma y no parece una A, incluso, no está, es una cosa medio nasal. ¿Eh? Bueno, pero ese es un timbre de voz, creo que es mío. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a analizar esta voz, este timbre, a ver qué componentes tiene. Entonces le pedimos, ¿eh? Mm, ¿arrugó? Por ahí no se la banca, no hay suficiente. Ah, me pide más ciclos, más cantidad de ciclos. O sea que una sola no te la analiza. Vamos a poner algunos más. Yo lo había contado desde acá, de ahí, pero vamos a achicar un poquito para que sea más manejable. Vamos a poner unos cuantos ciclos. Vamos a ir hasta ahí. Ahí está. Tampoco esto es, fíjense, la cantidad de componentes intermedios que hay, todos esos piquitos. Entonces, tiene que haber múltiplos, eso es seguro. Vamos a suponer que este es 95, 101. Lo que pasa es que hay que clavar bien dónde está el punto rojo, porque o sea, yo no estoy acostumbrado a usar este programa para esto, eh, pero esto es para mostrar, para enseñarle a ustedes. Yo no creo que ustedes necesiten esta herramienta para analizar mucho, pero es para que entiendan, digamos, todo este fenómeno y tengan una base sólida, digamos, de lo que después para lo que después estén haciendo, ¿cierto? Pero bueno, supuestamente todo esto son, son todos múltiplos enteros, o sea, deberían ser o muy cercanos, porque si no, no escucharíamos una nota clara, que no me acuerdo qué nota es cualquier nota. Si nosotros agarramos y en lugar de una A es una U, la onda va a ser distinta, porque, porque lo que tiene la voz humana es un instrumento donde el timbre cambia, o sea, es muy complejo el tema de la voz humana, no es como un instrumento. O sea, un instrumento eh, cualquiera, si es el instrumento A, siempre que toca suena A, ¿entiendes? El instrumento E, siempre que toca suena E. ¿Se entiende lo que quiero decir? La voz humana puede producir distintos timbres. ¿Eh? Y dentro de esos timbres hay una cuestión que define la voz humana, o sea, porque hay como algo más global que hace que yo identifique esta la voz de Sergio, esta la voz de Jorge.
además de la forma en que habla, que también eso es altamente importante, ¿no es cierto? No solo está el timbre de la voz, sino la forma en que habla. ¿Sí? La dicción, una serie de cosas. Bien, vamos a abrir otro archivo ahora de una, bueno, vamos a abrir una U. Es lo mismo, vamos ahora vamos a utilizar otra herramienta que es amplificar. Perdón, me pide que seleccione según los programas. Algunos podés hacerlo, pues podés hacer todo el archivo o podés hacer un pedazo. Yo selecciono este pedacito, de paso vemos. Si yo le pongo a este pedacito efecto, ahora vamos a emplear amplificar. Amplificar me pregunta cuántos decibeles vas a aumentar esto. Vamos a ponerle, bueno, 27. Nuevo pico de amplitud es 0. Permitir recorte. O sea, recorte ahora van a ver. Recorte es que si pasa el 0 te la corta. Ahí está, ¿ves? Esta es la onda amplificada y lo otro es, entonces vamos a ver qué forma tiene. Fíjense, la U es mucho más, es menos compleja que la A. Y ven que es una onda periódica. A lo mejor, al ser menos compleja, a lo mejor nos permite un análisis de Fourier más claro. Más o menos. Bueno, este es el análisis de Fourier de cada uno. Como ven, lo que se cumple es que a medida que aumenta el número de orden de los armónicos, disminuye la intensidad. ¿Eh? Salvo, en este caso, fíjense que acá hay una parte, una zona de armónicos con menos intensidad que estos más agudos. ¿Se acuerdan que yo les decía que puede pasar que después de los primeros componentes, los primeros 4 o 5, puede pasar que, que no decrezcan inversamente proporcional al número de orden? Puede ser que haya algunos por ahí esté más elevado, pero nunca más que los primeros. Es muy raro, muy raro. Sería un instrumento muy, o algo sintético, o algo, qué sé yo, el trombón, creo que el trombón tiene la fundamental un poquito más baja que el armónico que le sigue, pero cosas así. Nada más. Bueno, Perdón, Sergio, ¿cuál es la sí, diferencia entonces entre amplificar y normalizar? normalizar. No, que normalizar directamente le decís cuál es el tope. En cambio, con amplificar le decís cuánto querés que sea. Yo puedo, por ejemplo, yo puedo bajar también. Vamos a, con la amplificación, vamos a hacer esto, este tramo acá, convertir un tramo acá. ¿Listo? ¿Ya? Le voy a poner valores negativos. Lo voy a bajar, lo había subido a 27, vamos a bajarlo a 11,4. ¿Ves? Con normalizar no podés bajar. Salvo que le ponga normalizar, qué sé yo. Pero normalizar vos tenés que decir cuál es el top, el máximo donde va a picar el pico más alto de esta onda. Entonces ahora esto me da lugar a hablar un poco de la intensidad ahora. Más o menos entendieron lo que hace a la cualidad del sonido. Tenemos espectros armónicos que responden al teorema de Fourier, donde una onda compleja se mantiene el periodo de la fundamental y los demás son todos múltiplos enteros de esa fundamental. Eso nos da la sensación de altura puntual. Después tenemos los espectros inarmónicos, o mal llamados ruidos, depende de los contextos, que donde no hay una relación con la fundamental de múltiplos ni nada, o sea, es caótico. Es una banda
pueden estar, si es ruido blanco, están todas las frecuencias, y si son ruidos filtrados, quiere decir que a esas frecuencias se les han quitado partes, pero hay una continuidad de frecuencia, por ejemplo, entre 100 y 200, tenés 100, 101, 102, 103, 104, 105, y eso es lo que determina una banda de frecuencia, una banda de ruido. ¿Vieron cuando el ruido pasa el chiflete por la ventana? ¿Vieron que se escucha? Que es un ruido filtrado, es un ruido al que le faltan muchas frecuencias, pero tiene una banda angosta que se llama, que produce casi como un silbido, porque ese silbido se va a acentuar y va a chiflar realmente, o sea, de hecho nosotros lo hacemos cuando silbamos, ¿qué hacemos? Por fricción hacemos ruido, pero obturamos tanto que filtramos tanto que quedan muy poquitas frecuencias y casi quedan, no casi, dan la altura, porque en realidad se queda prácticamente una sola. Si yo abriera la boca empieza a haber soplido y ruido. ¿Se dan cuenta? Es como el chiflido del burlete de la ventana, que si cuanto más chiquitito es, deja pasar menos cantidad, es medio complejo, pero es como si hubiera un filtro que deja pasar menos frecuencia al punto de que deja una sinusoide o casi una sinusoide y escuchamos una nota. ¿Se entiende? Es porque si yo empiezo a agarro el ruido blanco y después lo vamos a ver porque vamos a ver filtros, y lo empiezo a filtrar, empiezo a escuchar frecuencias, ¿se entiende? Porque están todas. Entonces, según cuántas frecuencias haya, cantidad inarmónica, es decir, una relación no de Fourier, esa es una banda más ancha o más angosta de frecuencia. Un ruido de banda ancha, de banda angosta. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Vamos al tema de la intensidad. Como ven acá, hay 3 niveles de intensidad. Vamos a escuchar fuerte, mediano, fuerte y piano. Forte, mezzo forte, forte, piano. ¿Sí? Esto quiere decir, obviamente, tiene que ver con la amplitud de la onda, como lo venimos diciendo de la primera clase, ¿ven? ¿Ve cómo cambia la amplitud? La onda crece un montón así. Vamos a hacerlo acá, que es más, acá va a ser más fácil de ver. Ahí. ¿Se dan cuenta? La onda no cambia en absoluto, la frecuencia no cambia en absoluto, solo lo que cambia es la amplitud de la onda. Y eso nos da esa sensación de intensidad. ¿Mm? Ahora, este sonido que yo había cargado acá, no, no, ven que la intensidad decrece de una forma gradual, ¿eh? No es de golpe así. ¿Por qué? Porque todo cuerpo en vibración tiende a volver a su estado de reposo. Es decir, yo pongo la regla en el borde de la mesa y la pongo en vibración, al ratito está quieta de nuevo. Eso se llama, ese fenómeno, esa tendencia a volver, esa pérdida de energía y volver al estado de reposo, se llama amortiguamiento. Técnicamente es el término que se usa en esta materia, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que todo cuerpo en movimiento tiende a volver al reposo. Si yo toco una cuerda de una guitarra, llega un momento. Ahora, ¿qué hace la cuerda? No cambia la altura ni la frecuencia. Lo que cambia es la amplitud de la vibración, hasta que se queda en reposo. ¿Está? Entonces, lo que ocurre es esto. Esto lo hice yo, pero es una imitación a un fenómeno natural. Como si lo hubiera pegado que yo, a la tapa de la pava o de la olla Essen. Bueno, si tiene oportunidad, fíjense las ollas Essen, que ¿quién no tiene una olla Essen? Las hacen acá en Venado Tuerto. Como la olla Yo no Essen, tengo, son muy caras. bueno, pero no importa. Cuando veas una, hacé la prueba y se los pido, háganlo.
péguenle a la tapa, van a ver el amortiguamiento, la lentitud del amortiguamiento. Es una cosa impresionante. Puede estar no sé cuánto tiempo sanando. Como un cuenco, una cosa, es un cuenco. Porque eso habla de las presiones. ¿Se tildó? Va, se cortó, ¿no? Sí. Sí, yo tampoco escucho. Le escribo que salga y vuelva a entrar. Ahí dice que ya vuelve a entrar. No, se apagó la computadora de repente, no sé qué pasó, una cosa rarísima. El calor por ahí. A mí la Sí, computadora con el calor por sí, ahí me abandona. tal cual, la corrí porque esta como que se refrigera en la base apoyada, ¿viste? Sobre algo, y la cambié de lugar justamente, sí, de verdad, y seguramente fue eso. Bueno, entonces estábamos hablando de... De eh, la olla Essen y que era como un cuenco. no, ya vamos a hablar de las propiedades de los instrumentos y demás. O sea, evidentemente tiene unas propiedades ideales, digamos, para, en cuanto a la homogeneidad del, de la masa, digamos, y los materiales que permiten de que, de que eso siga sonando y sonando y sonando y sonando. O sea, eso que quiere decir que hay un equilibrio muy grande de partículas, ¿entendés? O sea, que lo que hace que permite que siga vibrándose, como que se realimenta. Pero bueno, eso después lo vamos a ver. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un amortiguamiento, o sea, siempre van a tender al reposo. En algún momento se va a quedar reposo y deja de sonar, ¿no es cierto? Bueno, entonces esos componentes, ese aspecto del sonido se llama el perfil dinámico. Perfil dinámico, o que técnicamente para el análisis se llama también envolvente dinámica, envelope. ¿Sí? Quiero que se lo dejen grabar. Perfil dinámico, envelope. Y hay una síntesis, como todo, o sea, cuando aparecen los sintetizadores, aparecen los generadores de envolventes, que se llaman, para no solo producir la onda, sino para también darle forma, porque, o sea, esto de que la sinusoide no para nunca, eso no existe. O sea, yo quiero hacer un sonido que tenga cierta semejanza con los sonidos de la naturaleza. Entonces, bueno, voy a usar la onda cuadrada para hacer un clarinete, pero tengo que poder hacer notas que se extingan, o sea, en la forma natural. ¿Qué pasa? Todos los sonidos que se mantienen necesitan de una energía. O sea, en el caso de los instrumentos de viento, la energía es, sale de los pulmones del instrumentista. Por eso en algún momento va a tener que respirar y va a cortar el sonido, ¿cierto? En el caso de los instrumentos de arco, de cuerda frotada, o sea, mantiene la frotación y mantiene el sonido. Es una energía que le está imprimiendo permanentemente. En cambio, los instrumentos de percusión, como el piano, por ejemplo, que es un instrumento de percusión, porque es un martillo que golpea la cuerda, o los instrumentos de cuerda punteada, tienen un solo, la excitación consiste en el ataque y después el instrumento por sí mismo termina de sonar, o sea, por amortiguamiento, ¿cierto? O sea, ya uno no puede intervenir una vez que atacó y que produjo la nota, ya en el piano no puede hacer más nada, ya bajaste la tecla, y una vez que tocaste la cuerda, ya está, la tocaste y ahora tenés que esperar eh, que siga su curso natural. Entonces, eso se llama perfil dinámico. Y el perfil dinámico, cuando se lo produce sintéticamente, se habla de lo que se llaman transitorios o transientes, ¿sí? O pasos también, pasos. Puede estar escrito, ¿qué quiere decir? Que son los distintos momentos en el tiempo del comportamiento de la intensidad del sonido. ¿Sí? Ya sabemos, la frecuencia es una nota, la nota La, 440. Pero, ¿qué pasa en el tiempo con esa nota? Tiene, o sea, atacó, hizo así o hizo o hizo
¡ah! Pero o sea, la intensidad puede variar mucho. No importa la altura es una cosa, el timbre es otro aspecto que estuvimos viendo recién. Y ahora falta ver qué pasa con su comportamiento en el tiempo respecto a la intensidad. ¿Mm? Entonces ahí tenemos algunos transientes o transitorios básicos. Uno es el ataque, que tiene que ver con el tiempo ese que tarda en llegar a la altura máxima. Por ejemplo, el instrumento de percusión es prácticamente instantáneo. Estamos hablando de unos pocos milisegundos en que tarda en desarrollarse la cresta de la onda. ¿Mm? Después tenemos, básicamente, si lo vamos a hacer en tres, pues, hay sonidos que son muy simples y que consisten de dos transitorios, uno de ataque y otro de extinción, que es el amortiguamiento mismo. Como por ejemplo, el instrumento este que les estaba mostrando, el gamelán, que les decía yo, que hice con un sintetizador, para que creo que ya no está ahora sí queda. El gamelán, ¿sí? Ve, por ejemplo, estos cambios como los que hicimos recién, que aumentamos la intensidad del sonido de golpe, no existe esto, no existe en la naturaleza, porque todo lleva un tiempo en desarrollarse, ¿sí? Y en volver a un estado. O sea, estos cambios así abruptos, no, o sea, eso, en la naturaleza esto no existe. Esto sí, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? No, para llegar de este nivel a este nivel va a haber un tiempo. Entonces, esos tiempos de cambios se llaman transitorios. ¿Sí? Son como transiciones. ¿Sí? Entonces, para que voy a buscar acá está. Entonces, como ven, si nosotros investigamos la onda, vamos a encontrar esos tiempos. Fíjense acá. Primero vamos a escucharlo de nuevo para recordarlo. Estas de paso, y vamos viendo un poco de todo. Acá vemos, este que tiene la flechita con el palito acá, es para ir al comienzo. Y el que tiene con el palito al final es para ir al final del archivo. Vamos al comienzo y le damos play. Bueno, esto es el tiempo de extinción o de amortiguamiento. Como ven, no es una curva lineal, sino que es exponencial o algorítmica, digamos, depende. Y el ataque, bueno, acá hay algo que no ocurre en la naturaleza, pero esto es un error mío, bueno, no tiene tanta importancia. Pero supongamos que acá arranca de cero, alcanza la máxima amplitud en un tiempo, este tiempo. Esto se llama tiempo de ataque. ¿Mm? Y este otro tiempo se llama tiempo de extinción. O también le llaman release en inglés. O sea, ¿qué quiere decir? Que este sonido tiene una envolvente dinámica, o un perfil dinámico de dos transitorios. Uno, un tiempo de ataque y un tiempo de caída, de extinción. ¿Se entiende? Vamos a hacer una cosa. Vamos a investigar un poquito el programa y voy a solucionar un problema que esto tiene, que no es perceptible, o sea, es insignificante, por eso quedó así. Pero supongamos que yo quisiera que esto arranque de cero, como ocurriría con una fuente natural, o sea, generalmente, o porque yo quiero. Quiero hacer que esto arranque de cero y que crezca hasta ahí. Esto se llama, en las jergas del audio, se llama fade in, fade in, o fundido de entrada. ¿Qué quiere decir? Que va a ser de cero a más. Y el fundido de salida es de más a cero. Es una
curva gradual, es un transitorio, en este caso de ataque, y en el otro va a ser de extinción. Entonces vamos a preguntarle acá al programa, vamos a ir en efecto, y tenemos que ir a ver, vamos a ver. Perdón, Sergio, como nos queda poco tiempo, ¿te parece que eso lo dejemos para de tarea? Sí, que lo busquen. Sí, o bueno, que jueguen un poco con el programa en sus casas. Así vamos cerrando, ¿te parece? Bueno, ok, ok. Sí, eh, bueno, si entendieron todo, entonces, sí. ¿Qué más? A ver, déjame ver qué otro tema había quedado pendiente, a ver si, ¿qué hora es? Son Quedan 10 menos minutos. 10. Sí, Cuando habías hablado de lo del perfil dinámico, creo que ahí ibas a hacer una enumeración, que dijiste el ataque. sí, hay varios. ¿Sí? Ah, De todas maneras está en la bibliografía que yo le pasé, ¿eh? bien, O sea, hay varios. Está, buenísimo. o sea, en forma sintética tenemos algunos más. Después del ataque, de que alcanzó el pico, esa etapa de mantenimiento, pa, esa etapa que se mantuvo el sonido con una energía determinada, ya sea un arco o el aire, se llama sustain o sostenimiento. ¿Sí? O sea, y después existe, después del ataque del pico, puede haber lo que se llama un tiempo de caída, decay se llama, alcanzar la etapa esta de mantenimiento que se llama sustain, y después el tiempo de extinción. O sea que serían cuatro, básicamente cuatro. Ataque, caída, sostenimiento y extinción. Bien, déjenme ver porque quiero ver qué nos va quedando porque me parece, no estamos pudiendo dar todos los contenidos, ese es el tema. Eh, Qué macana que se me apagó la computadora, se me salieron todos los archivos. No quiero ver lo que me quedaba porque a ver si es mucho o poco. Ese no es mucho. Te hablo de los compresores, pero que eso es importante para ustedes. Lo vamos a tener que ver sí o sí, la clase que viene. Lo que es la compresión, que lo hablamos un poco nada más. Sí, a lo mejor la clase que viene podemos retomar con lo de los compresores y a partir de ahí seguimos. Sí, porque sí, estaría bueno que se sedimente esto. Eh, Bueno, si te parece, cerramos un poco si nos podés comentar qué hay que hacer para la clase que viene, si tienen que hacer alguna tarea, si va a haber sí, algún sí. cuestionario o Bueno, algo que tengan mira, que completar. como la clase pasada quedó medio así, digamos, yo diría, les voy a dar al enunciado el trabajo para un minutito que acá tengo bien, y ahora les paso, si te voy a colgar. eh, un minuto, para acá. Un segundo, ¿eh? Acá en Rosario hay un montón de viento, ya me ¿Sí? quedó el chiflete, ya empezó a molestar en esta época.
yo tengo una ventana que chifla, que no sabes lo que es impresionante. Bueno, ejercicio. Yo acá tengo esto. Mira. Ejercicio. Los ejercicios deben enviarse, o sea, ya el tiempo de los ejercicios yo diría que pueden ser de aquí al final del seminario. Los ejercicios, dice, deben enviarse a través de un enlace dentro de una carpeta nominada con el siguiente ejemplo. Ejercicio de clase 1, el nombre de ustedes, el nombre de ustedes. Entonces, clase 1 era configurar Audacity para grabar en 4400 de 6 bits. Registrar con voz propia la locución del siguiente texto. Mi nombre es Sergio Santi, este es el registro de mi voz. Guardar y exportar esto en archivos en los siguientes formatos, WAV y MP3. O sea que va a ser WAV 4400 y historia. La clase 2, la de hoy, yo les voy a dar una locución sucia. Es una, claro, lo que pasa es que no pudimos ver, así que esto no se los voy a poder dar. Voy a ver si les hago hacer otra cosa, porque era reducir el ruido de fondo de la locución, recortar la palabra inmobiliaria, que era una publicidad, digamos, pegarla en otro lado, reducir la duración en forma apreciable. No pudimos ver eso. Ecualizar, tratando de optimizar la intensidad del texto, comprimir, rango dinámico, guardar y exportar. Bueno, no, esto va a quedar para la próxima. ¿Está? Puede ser. Dale, Yo, perfecto. Entonces, o sea, lo esto que quedaría sería lo de la primera clase, quedaría de tarea continuar sí, con lo de la primera clase. y a lo mejor o elimino alguno de los trabajos o acumulo el de la 2 y el de la 3, vemos. Después vemos, lo charlamos con vos. Bueno, ¿Te parece? ¿Te parece? dale. Bueno, ¿alguna pregunta entonces para cerrar esto, digamos? Porque sí, me quedaron algunas. O sea, lo que no vimos fue ecualización o filtros y compresión, viste que son herramientas que van a necesitar para la optimización de una voz, por ejemplo, una voz grabada. Pero a lo mejor va a venir bien porque si la clase que viene ustedes ya tuvieron la experiencia de grabarse ustedes mismas, van a poder después hacer este ejercicio también con la voz de ustedes. Y que se me ocurre esto, por ahí si querés subir la locución sucia y que vayan probando por su cuenta, como así experimentalmente, Sí, sin tener la sí, información, y después en la clase que viene sí, tienen la bueno, información y como que ya lo vieron un poco más o ya probaron más cosas, aunque no les salga bien, pero bueno, para tener como esa experiencia previa quizás, ¿no? No sé qué les parece. Sí, sí, de lo que hecho es una pasa, herramienta que tenemos que tener, sí, tratar de resolver por nuestros medios. no, es que yo le tengo que enseñar cómo hacerlo, ese es el tema. Pero Está bueno, bien, no, pero digo, por ahí se uno lo paso, prueba, qué sé yo. se lo voy Sí, pasando, sí. Por lo menos van Sí. escuchando, ven cuál es la mugre que tiene y eso. Mm. ahí está. Sí, Bueno, buenísimo. bueno, Bueno, ok. bueno, muchas gracias. Ahora ya estamos, ya son las 12. Muchas gracias por todo. La clase que viene vamos a correr un poquito más, pero bueno, ya creo que hoy también dimos algunas cosas que nos van a dar pie para todo eso, ¿no? Como que Sí, estar sí, más fuimos repasando un poco, o sea, bien. que tengo la Perfecto. esperanza de que estemos más holgados, digamos, en las próximas clases. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y terminamos acá. Nos vemos la próxima. Bueno, chao, Gracias. hasta luego. Buen Chao, fin de... chao.